Dios les bendiga. Continuamos con el libro de los Salmos y hoy nos toca el Salmo 7. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Algún día te han acusado falsamente de algo que no hiciste y te empezaron a perseguir y a hacer daño? Repito la pregunta. ¿Algún día te han acusado falsamente de algo que no hiciste y te empezaron a perseguir y a hacer daño? Bueno, yo creo que a todos nosotros en algún momento nos acusaron de algo que no hicimos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el estar que te acusen? Ah, sí, tú lo hiciste, fuiste tú. Y ellos no tienen pruebas. Y sin embargo, actúan como si verdaderamente lo hubieras hecho. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? Pero así se sentía iba a decir el apóstol Pablo. Así se sentía el salmista David, porque lo estaban acusando injustamente. Sí, así se sentía él, de algo que él no había hecho. Bueno, el Salmo 7 es un salmo de David, dice allí, ¿verdad? Y dice, el título es Plegaria pidiendo vindicación. Bueno, plegaria es una oración, ¿cierto? Y vindicación. ¿Qué significa la palabra vindicación? Bueno, significa defender, vengar a alguien que ha sido injustamente calumniado. Eso es vindicación. ¿Sí? Vengar a alguien que ha sido injustamente calumniado. Dice más, dice Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bueno, esa palabra Sigaión de David quiere decir, Sigaión es un canto apasionado o es un lamento. Mire, todas estas palabras que están en los salmos, de alguna manera no se saben con claridad. Por ejemplo, la palabra, lo que hemos visto, que dice ahí en el 3, Nejinó, Neiló, que decimos, bueno, es para tocar con flauta, con instrumento de cuerda, ¿sí? Y aquí Sigaión, bueno, todo esto, digamos, bueno, se cree la interpretación que se le da comúnmente, pero a ciencia cierta no es del todo seguro, ¿sí? Los hebreos mismos, eh, modernos, digamos, dicen, bueno, puede referirse a esto y a aquello, ¿por qué? Porque son libros muy antiguos. Entonces el idioma ha cambiado, las cosas han cambiado. Sí, el hebreo antiguo no puede ser, no es igual al hebreo actual, han habido muchos cambios. Entonces por eso, pero es principalmente, digamos así, lo que quiere decir. Entonces, si Sigaión de David, repito, canto apasionado o lamento. Cuando dice Cus, hijo de Benjamín, tampoco se sabe exactamente quién era. Sabemos que de la tribu de Benjamín, sabemos que Saúl era de la tribu de Benjamín, pero probablemente se refiere a un escudero, a un soldado de Saúl, ¿sí? De uno de los escuderos de Saúl. Listo. Bueno, entonces allí recordemos algo. Recordemos un poquito quién fue Saúl para David. ¿Qué pasó allí? Resulta que Saúl era un hombre eh, que se llenó de celo con David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando David mata a Goliat, las mujeres empiezan a cantar. Hay un canto, ¿cierto? Incluso que nosotros hoy en día cantamos. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Qué pasó? Esto despertó celo en Saúl. A él no le gustó, a él le gustó la victoria, claro, que un israelita pudiera vencer a aquel gigante, pero cuando vio que era otro y no era él, y que digamos se estaba cantando a favor de David y él quedó por allá abajo, eso no le gustó a él. Y vemos que Saúl intentó matar a David, ¿cierto? En varias oportunidades le mandaba la lanza, ¿cierto? A David queriendo matar por celos. Este era Saúl. Pero contrario a esto, David tuvo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl y no lo hizo. Él dijo, no, yo no voy a poner mi mano contra el ungido de Jehová. En 2 oportunidades, una vez estaba dormido, sí, Saúl. Y sin embargo David lo que hacía era, bueno, voy a coger la espada que está junto a él y se la voy a mostrar para que vea que yo no quiero hacerle daño, que él me está persiguiendo a mí,
¿Qué soy yo para que él me persiga? Un león muerto. ¿Qué soy yo? Un perro muerto, ¿cierto? En otra ocasión estaba haciendo sus necesidades Saúl y David estaba ahí dentro de la cueva. ¿Y qué hizo David? Llegó y cortó el pedazo de su túnica y se la mostró luego. Mira, yo te tuve en mis manos, pero yo no iba a hacer nada, eres tú. O sea, dejó en manos de Dios, que sea Dios el que vengue su causa. Él mismo no tomó por su propia mano, no tomó venganza. Esa era, digamos, algo podemos decir algo de contexto, ¿cierto? Que posiblemente se trate, porque tampoco se sabe con seguridad si es a esto a que se refiere o a otro acontecimiento que no sabemos. Bueno, dice así, versículo... no, hablemos acerca de la estructura del Salmo, ¿no? Que a mí me gusta esto, ¿no? Sabemos que no es exactamente una predicación, sino más bien una reflexión, un estudio acerca del Salmo, de lo que hay detrás del Salmo. Bueno, un Salmo imprecatorio. También se cree que este Salmo se refiere a la gran tribulación, a la época de la gran tribulación que vendrá para el pueblo de Israel. Figuras literarias usadas aquí. Bueno, ya sabemos que todos los salmos son que en todos bueno, dice aquí figuras literarias, dice la metáfora. Bueno, ¿qué es una metáfora? Es una comparación, ¿cierto? Un símil también es una comparación. Bueno, donde dice mi escudo está en Dios, Dios es juez justo, ahí está utilizando la metáfora. Un símil, dice, no, un ejemplo, ¿no? De símil aquí. No sea que arrebate mi alma cual león, eso es un símil, una figura literaria. Hay antítesis de contraste. Dios está airado contra el impío todos los días, ¿sí? Ese es una antítesis. Recordemos que en todos los salmos está lo que se llama el paralelismo, ¿sí? Todos los salmos están compuestos por diferentes paralelismos de contrastes, sinónimos, bueno. Otra figura literaria, la hipérbole, ¿sí? Donde en el versículo 14 donde dice concibió maldad. Un antropomorfismo. Bueno, ¿qué es un antropomorfismo? Es una acción físicas que se atribuyen a Dios. Por ejemplo, la ira, cuando dice levántate, despiértate, álzate. Sí, esos son antropomorfismos que se atribuyen a acciones humanas o a veces partes del cuerpo humano a Dios. Se repite el nombre de divino 7 veces. El tetragrammatón, es decir, para decir Yahvé, ¿sí? ¿Cierto? De donde sale la palabra Yahvé, la W, la Y, la H, la W y nuevamente la H, ¿sí? Entonces está 7 veces allí el nombre de Jehová, entonces comúnmente decimos Jehová, ¿cierto? Bien, ahora sí. Este salmo lo he dividido en 5, 1, 2, 3, en 5 estrofas, digámoslo así, el versículo 1 y el 2, el 3 al 5, el 6 al 9, el 10 al 16 y el 17. Esa fue la forma pues como la dividí. Algunos la dividen en más o en menos estrofas. Bien, la primera estrofa, que es el versículo 1 y 2, dice, es una invocación de angustia, ¿sí? Es una invocación, una muestra de angustia por parte del salmista David. Dice así, versículo 1, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Sí, aquí es un clamor que el salmista hace, ¿cierto? Invocando a Jehová, al nombre santo de Dios. Dice Jehová, Dios mío. Qué bueno, ¿no? Él decía Dios, Jehová es mi Dios, y clama de esa manera, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. El salmista había puesto su confianza ¿en quién? En Dios, en Jehová su Dios. Él era su confianza. Hay otro salmo que dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Me gustan mucho esas palabras del salmista. Y dice, sálvame de todos los que me persiguen. Esa palabra sálvame quiere decir líbrame. ¿Sí? Ser librados de algo, ser salvados de algo. No habla de la salvación del alma, sino de ser librado de algún peligro, de algo. Dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Sí, utiliza las
palabras sinónimas, ¿no? Recordemos lo que les decía, ¿no? Paralelismos sinónimos. Y líbrame, no sea que desgarre mi alma cual león. Mira, así se sentía, así se sentía de acosado el salmista, que decía, Señor amado, si tú no me salvas, es como si un león cogiera mi vida y la fuera a desgarrar. Así se sentía. Mire, los salmos muestran los sentimientos más grandes de un hombre, los miedos más grandes de un hombre están allí. Incluso el Señor Jesús muchas veces habla a través del salmista, queriendo expresar lo que él sentía mientras estuvo en la tierra. El Señor Jesús, muchas de las cosas que él sentía, incluso estando en la cruz, que no lo nombra, no lo revelan en los evangelios, los salmos lo dicen cómo se sentía Jesús muchas veces. Y muchas veces son estos sentimientos parecidos que el salmista David está mencionando aquí. Dice, sálvame. Dice, de todos los que me persiguen y líbrame. Qué triste es cuando nosotros nos sentimos perseguidos, ¿cierto? Cuando usted siente que usted no está solo, que por ahí hay gente que le quiere hacer daño, hay gente que lo tiene amenazado. ¿Cómo se siente uno? Tremendamente mal, ¿verdad? Hay personas que se mudan de lugares cuando sienten que las están persiguiendo, que las amenazan, se han cambiado de ciudades, dejan muchas cosas atrás que amaban, que valoraban. ¿Por qué? Por esta causa, ¿sí? Porque se sienten amenazados, se sienten mal. El salmista sí se sentía perseguido. El salmista muchas veces tuvo que huir de lugar en lugar, porque eran muchos los enemigos que tenía él. En otro salmo dice, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. O sea, el salmista David fue un hombre que tuvo muchas emociones, muchas tribulaciones, y le tocó pasar a él. Dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Nos sentimos que si Dios no acude en nuestra ayuda, nadie más lo podrá hacer. Y así es. Si Dios no está con nosotros, si Dios no nos ayuda, ¿quién más nos podrá ayudar? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, Dios, si tú no me salvas, si tú no me libras de los que me persiguen, ¿quién más lo va a hacer? Versículo 3 y esta es otra estrofa, el 3, 4 y 5 dice declaración de inocencia. Le puse yo, ¿no? Declaración de inocencia. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. El salmista aquí está siendo calumniado. Sí, está siendo calumniado por algo que él no hizo. ¿Y qué era lo que probablemente decían de él? Ahí lo va a decir más adelante. ¿Sí? A él lo están, Saúl a propósito. A él lo calumniaron, ¿sí? Muchos de los hombres de Saúl le decían, mire, aquel va detrás de tu trono, o aquel quiere matarte, ¿sí? A David lo calumniaron. Y entonces, por eso él dice, yo no quiero quitarle el trono a Saúl, yo no quiero matar al rey, no, eso son calumnias, eso son falsedades. Él declara la inocencia. ¿Sí? Él en ese momento se declara inocente, ¿sí? Como cuando nosotros muchas veces sabemos que no hemos hecho algo malo y decimos, no, pero, o sea, no que yo sea perfecto, no que yo sea sin pecado, ¿no? Yo sí cometo pecados, pero en este caso, en esta situación puntual, yo no he sido, me están calumniando mal, ¿no? Y bueno, yo pensaba en el capítulo anterior que vimos que él está orando. Dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira, dice el salmista, ¿verdad? Anteriormente, y pide clemencia, pide misericordia, pero aquí, yo digo, aquí el salmista está como un poquito, digamos así, está, Señor, que vengan y que me destruyan, pero pienso yo que cuando uno comete algo malo, uno pide misericordia, ¿cierto? Y uno le pide a Dios, antes líbrame
de manos de mis enemigos, no quiero caer yo en manos de ellos. Incluso el salmista David en una ocasión pidió caer en las manos de Dios porque era misericordioso y no en las manos de sus enemigos. Sí, de pronto aquí es tanta, digamos que él se siente inocente, que aún así dice, no, pues si he hecho realmente eso tan malo, pues entonces déjalos que me destruyan, ¿cierto? Deja que me maten si es posible. Dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Y él dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Ahí puede hacer referencia a lo que les decía ahorita. ¿A quién? A Saúl. Cierto que le perdonó la vida 2 veces, en 2 oportunidades. Saúl estuvo en las manos de David, en 2 situaciones vulnerables, que se descuidó y el ejército, o sea, todos sus escuderos ahí se durmieron y no protegieron bien a Saúl. No, o sea, Saúl no estaba bien protegido, porque en 2 oportunidades David lo hubiera podido matar allí mismo. Sin embargo, David, ¿qué dijo? No, yo dejo esto en manos de Dios. Y nosotros asimismo debemos dejar todo en manos de Dios. No debemos tomar venganza por nuestras manos. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de vengarnos de alguien que nos ha hecho mal? ¿Cierto? Tenemos oportunidades a veces de hacer daño, o mejor dicho, de retribuir el mal que nos han hecho. Pero no lo hagamos. Pensemos en David, pensemos en estas situaciones, que él teniendo la oportunidad de deshacerse de un enemigo, alguien que lo quería matar, porque eso sí hacía Saúl. La lanza se la tiraba, ¿cierto? Se la tiraba, y David lograba evadir esa lanza, ¿verdad? Pero Saúl sí lo tiró a matar en varias ocasiones. Buscaba su vida, buscaba la vida de David. Pero entonces él dejó en manos de Dios esto. Versículo 5. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Y dice, huelle en tierra mi vida. Huelle quiere decir como pisoteo, o sea, que lo pise, ¿sí? Que lo pise en tierra. O sea, que lo humille si es necesario. Y mi honra ponga en el polvo. O sea, si es verdad que yo he hecho eso, si es verdad que yo he deseado mal a mis enemigos y al que estaba en paz conmigo, yo le hice mal, si es verdad todo eso, entonces, Señor amado, pues avergüénzame, pues ponme, que quede yo debajo de ellos, que mi honra se pierda, que mi honra se escabulla, porque no es cierto lo que están diciendo de mí, dice David, son calumnias, están calumniando a mi vida. Entonces así se sentía David, así se sentía el salmista, que lo estaban calumniando. Bien, versículo 6, y como les decía, 6, 7, 8 y 9, y he puesto petición y juicio, ¿sí? Petición de juicio. Bien, versículo 6 dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Bueno, la ira de Dios se refiere a la reacción natural de Dios ante la injusticia. No es una emoción, es decir, no es que Dios un día está contento, otro día está airado, no, sino que se refiere a la reacción natural de Dios ante ¿qué? Ante la injusticia. Y no es una emoción. Eso es lo que el salmista está pidiendo, ¿no? Señor, levántate, Jehová, en tu ira a favor mío, ¿cierto? Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque aquellos que lo estaban angustiando tenían gran ira, gran furia contra David. Pero él decía, Señor, si ellos están airados contra mí, tú aírate también contra ellos, ¿cierto? Era lo que él decía. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. O sea, que el juicio fuera a favor de quién, a favor de David y no a favor de los perseguidores. Eso es lo que quería David. Nosotros, sin embargo, como iglesia de Cristo, no debemos pedir, ¿por qué? Por venganza, ¿sí? Ya no pedimos más por venganza, ¿sí? Recordemos que el salmista en aquellos tiempos, la revelación iba de forma progresiva, ¿sí? La revelación no era completa, ellos no tenían la totalidad de la revelación, entonces por eso ellos pedían por venganza. Nosotros como iglesia de Cristo no pedimos por venganza, no pedimos por juicio, al contrario, antes pedimos
porque Dios tenga misericordia y porque estas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, aunque deseen nuestro daño, aunque deseen nuestro mal, dice el Señor, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 7, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Que te rodeará congregación de pueblos, dice. Se puede tratar de la humanidad siendo testigo de la justicia divina, ¿sí? Porque Dios ciertamente va a traer juicio sobre las naciones, sobre los que hacen mal, pero aquí se puede referir a la humanidad siendo testigo de la justicia divina. Y cuando dice asciende al tribunal, es decir, toma el trono de justicia, es como decirle, Señor, toma tu lugar. Volvamos a leer. Dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Es decir, Señor, siéntate y júzgalos. Siéntate en alto, o sea, toma el lugar de juicio, júzgalos. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Versículo 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Bueno, el salmista lo que está pidiendo es ¿qué? Es justicia, justicia de Dios, de justicia para su vida. Pero mira, nosotros ¿cómo estaremos si somos puestos en balanza? ¿Nuestra justicia valdrá algo? ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que hoy en día nosotros somos justificados, pero solamente por la fe. O sea, porque por nuestra justicia, si Dios nos juzga conforme a nuestra justicia, yo creo que nosotros ya perdimos el año, ¿cierto? Porque dice que la justicia del hombre ante Dios es como trapos de inmundicia. O sea, nosotros ya tenemos esa revelación completa, ya sabemos que nosotros somos justificados, pero solamente a través de Cristo Jesús. Esa es la manera que nosotros somos justificados, más no por nuestra justicia. Sin embargo, el salmista pues aquí, en este contexto, él sabe que hay integridad, que hay limpieza, que hay pureza, digamos, en sus manos, en este sentido, porque lo están acusando falsamente. Y además, no fue el único que fue calumniado, ¿no? Que fue juzgado injustamente o que recibió un castigo, digámoslo así, o una prueba más bien, una prueba sin merecerlo, ¿no? Ya recordamos a Job, que Job era un hombre íntegro, sin embargo le vinieron males, ¿cierto? Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Bueno, fenecer es también perecer, inicuo se refiere al malvado o al injusto. Y dice, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Bueno, ahí la palabra para mente y corazón, bueno, se refiere también a los riñones, ¿no? Ahí, mire, los riñones son la sede del pensamiento, ¿sí? Cuando habla allí la Biblia, que dice, a veces encontramos esa palabrita, ¿cierto? La mente y el corazón, y se refiere a los riñones. Esa parte es como sede del pensamiento para los judíos, y no, y es así, todas las emociones llegan ¿a dónde? A los riñones. Por eso tenemos que tener sanos los riñones, ¿verdad? Porque a veces, mire, por nuestras, digamos, por nuestras ansiedades, por nuestras preocupaciones, podemos enfermar nuestro cuerpo, ¿sí? Por digamos, las enfermedades mentales se pueden convertir muchas veces en enfermedades físicas. O sea, esos sentimientos negativos, esas cosas negativas se transmiten a lo físico, ¿sí? Cuando hay falta de perdón, cuando hay estas cosas, todo eso se traduce a veces en cáncer, a veces en fallas renales, fallas hepáticas. Todo eso tiene relación. Entonces aquí dice fenezca, o sea, perezca la maldad de los inicuos, de los injustos. Mas Dios es el que establece a quién, al justo,
porque Dios es el que prueba la mente, Dios es el que sabe y Dios es el que conoce. Delante de Dios todas las cosas están desnudas ante Dios, no hay nada que podamos nosotros ocultar a Dios. Dios conoce todo y Dios prueba, incluso dice Dios pesa los corazones. En el libro de Proverbios creo que es que dice Dios pesa los corazones. Bueno, sí que la otra división que es 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y yo le he puesto certeza de la justicia de Dios. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es decir, el salmista dice y reconoce que Dios es justo y que Dios está, es el escudo. Mi escudo está en Dios, ya lo habíamos leído antes, ¿no? Que en el versículo 12, capítulo 3, versículo 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Aquí está hablando lo mismo, mi escudo está en Dios. Qué bueno que nosotros sepamos que Dios es escudo para los que le aman, ¿verdad? Que salva a los rectos de corazón. Qué bueno uno sentirse libre de pecado, ¿cierto? Qué bueno uno sentirse, es decir, Señor, yo sé que a veces peco, ¿sí? Pero mi corazón en estos momentos está recto delante de ti. En tal situación he sido recto, soy transparente, he apartado mi vida del mal, he apartado mi ser de la iniquidad. Y así se sentía el salmista, o sea, el salmista se sentía calumniado injustamente. Versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, es decir, como si fuera una ira diaria de Dios contra el impío. Es un verso triste, ¿verdad? Porque es lo que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, una ira diaria, es decir, una oposición constante ante la maldad, ya que Dios es santo, ¿sí? Es una oposición constante ante ¿qué? Ante la maldad. Y Dios está airado ¿qué? Todos los días contra los impíos. Entonces por eso es que sabemos que Dios a los impíos no oye, no escucha las oraciones, ¿verdad? Es necesario que para que Dios escuche la oración de alguien, es necesario que haya un nuevo nacimiento, ¿sí? Es necesario que haya un nuevo nacimiento. Bueno, el impío es alguien cruel, es alguien falto de piedad. Entonces Dios está airado contra todos aquellos que hacen iniquidad, que hacen impiedad, contra aquellas personas crueles, ¿sí? Entonces Él está haciendo referencia a ¿quién? A todas estas personas que buscaban, que perseguían la vida de un hombre justo, de un hombre inocente, que lo habían acusado falsamente. Versículo 12, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas, ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bien, entonces esta parte, como les decía, es la certeza de la justicia de Dios. O sea, Dios hace justicia. Es una realidad de que Dios va a juzgar en algún momento la iniquidad, la maldad de las personas, de todos aquellos que no se arrepienten y todos aquellos que hacen mal. Bueno, aquí en estos versículos que vemos que dice que en el versículo 12 dice, si no se arrepiente, bueno, ahí hay algo de controversia, porque muchos dicen, bueno, ¿de quién está hablando? Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Muchos dicen, bueno, ahí se trata de Dios, que está dispuesto a afilar su espada, si no se arrepiente el hombre impío, ¿cierto? Pero puede tratarse, mire, existe la posibilidad que se trate de Dios, ¿cierto? Afilando su espada y que armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Pero por el versículo 13 que dice, asimismo ha preparado armas de muerte, o sea, asimismo, o sea, para sí. Entonces, posiblemente a quién se refiere teniendo en cuenta esto?
Si dice así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Bueno, esas saetas ardientes puede referirse a, digamos, a esas flechas con fuego y de pronto envenenadas, ¿cierto? Puede tratarse de quién, del mismo hombre impío, que si ese hombre impío no se arrepiente, él mismo va a hacer armas contra él mismo, ¿cierto? Porque dice a sí mismo ha preparado armas de muerte para sí mismo. Y vemos que más abajito dice que va a cavar un hoyo para él mismo. Y es otro proverbio, ¿no? Dice que el que cava un hoyo, en él caerá. Entonces, por el contexto, puedo entender yo que se puede tratar del hombre impío y no de Jehová, aunque la mayoría de comentaristas están de acuerdo de que es Dios en el que está hablando específicamente en esos dos versículos. Pero, pues, como lo digo, personalmente no creo que se trate de Dios allí por el contexto, ¿sí? Porque asimismo ha preparado armas de muerte. Bien. Y dice, he aquí, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces, mire todo lo que hace el hombre impío, cómo es comparado, ¿cierto? Con una que está concibiendo maldad, que se está embarazando de qué, de iniquidad, y que va a dar a luz engaño. Es decir, todo tiene que ver con lo que le estaban haciendo a los hombres impíos, a los hombres inicuos. No les importa hacer mal, hacer daño, hacer maldad, engañar a otros, no les importa. O sea, es algo que ellos realmente aman, o sea, contrario de odiarlo, lo aman la maldad, aman el engaño, aman todo esto, hacer daño a otro, calumniar a otro, iniquidad, maldad. Ellos aman esto, ellos se preñan de esto, ellos dan a luz el pecado, el engaño. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Eso nos recuerda, a mí me recuerda ahí la historia de Amán, ¿sí? Que dice la Biblia que él mandó a hacer una horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo, pero realmente ¿para quién fue esa horca? Para él y para sus hijos, ¿cierto? Un hombre impío, un hombre que había engañado. Mardoqueo no había hecho daño al rey, ¿cierto? Mardoqueo no planeaba hacerle daño al rey, sin embargo fue calumniado por Amán, ¿cierto? Amán calumnió a este hombre, pero ¿qué pasó? Él mismo preparó, ¿cierto? Él mismo preparó, digamos así, ese instrumento de muerte para sí mismo. Él no sabía, él pensaba que era para el otro, pero para sí mismo hizo esos instrumentos. Eso nos puede recordar. También algo que recuerdo también, el escudero de David, de Saúl. Si recordamos por un momento, si se trata este contexto de esa historia y David tenía en mente esto, recordemos cómo murió Saúl. Saúl dice que él pidió a su escudero que le atravesara la lanza, pero el escudero no quiso, tuvo temor. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Él mismo se cayó sobre su espada, ¿sí? Y luego al escudero verlo allí, no pudo soportar, y él mismo también se suicidó, él mismo también se lanzó sobre su espada. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? De que las mismas personas cavan hoyos para sí mismos, para el mal. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento de corazón, porque si no se arrepiente, ¿cierto? Dice ahí el versículo, si no se arrepiente va a afilar su espada contra sí mismo. Entonces todo esto nos enseña el triste final de las personas que engañan, que hacen mal, que hacen iniquidad, que calumnian a otros con cosas que no son verdad. Tarde o temprano se va a ver el resultado de esas malas acciones, de esas malas obras. O sea, con toda seguridad Dios va a traer venganza, con toda seguridad Dios va a traer justicia, ¿verdad? Aquí en la tierra vemos que los juicios son injustos. Hay los jueces muchas veces se dejan intimidar o reciben soborno, reciben cohecho, o sea, reciben plata, dinero a favor de ciertas personas, en contra de los que no se pueden defender. Pero Dios es un juez justo, ahí lo dice en este salmo. Dios es justo y Dios no se puede sobornar. Dios sabe, Dios conoce el corazón, y vamos a ser juzgados
por un Dios justo, por un Dios que conoce el corazón, no por alguien que mira las apariencias solamente, sino por Dios que conoce todas las cosas. Y dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces todos aquellos que maquinan el mal contra los siervos de Dios, contra los hijos de Dios, toda esa maldad va a caer sobre su propia cabeza, sobre su propia coronilla. Y ya la última parte del Salmo, que es el 17, que le he puesto voto de alabanza, dice así: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bueno, allí termina, es una buena manera de terminar el Salmo alabando a Jehová. Dice, alabaré a Jehová. ¿Por qué? Porque, mire, el salmista aún de pronto no había, mientras estaba componiendo este salmo, este lamento, este canto apasionado, que es lo que es un cigayón, él dice, bueno, yo voy a alabar a Dios. Yo sé que la justicia de Dios llega porque llega. Yo voy a alabar a Dios. Dice, alabaré a Dios por su justicia. Nosotros debemos también alabar a Dios porque sabemos ciertamente que Dios es justo. No hay maldad en Él, no hay injusticia en Él. Dios es justo. Entonces es un voto de alabanza, de alabar y cantar al nombre de Jehová el Altísimo, cantar a Jehová. Qué bueno es cuando nosotros alabamos a Dios y cantamos a Dios con música, con instrumentos, ¿verdad? Con nuestra voz. Así el salmista era rey, o sea, todo lo que era David era rey, era salmista, era un cantante, ¿cierto? Él tocaba instrumentos, era también un pastor de ovejas, pero todo eso que tenía, yo creo que una de las cosas que más amaba el salmista era cantar a Dios, era alabar a Dios con sus labios, con su voz, ¿sí? Y me imagino la voz de David, una voz muy angelical, una voz hermosa que tal vez quisiéramos escuchar. Y dice, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, el Dios alto y sublime. Qué lindo es poder alabar a Dios por lo que Él hace con nosotros, ¿sí? Recordemos algo, alabamos a Dios por lo que Él hace, lo adoramos por lo que Él es. Que es nuestro Dios es santo, nuestro Dios es digno de alabanza, nuestro Dios es alto y sublime, por eso lo adoramos. ¿Y por qué lo alabamos? Por lo que Él hace, porque Él nos salvó, porque Él nos redimió, porque Él nos perdonó, porque Él nos justificó. Todas estas y muchas más cosas que ha hecho por nosotros. Bien, este salmo entonces, finalmente podemos decir que este salmo es de confianza en Dios, ¿cierto? Es pidiendo indicación, es decir, pidiendo que sea vengada, que sea, digamos, fue difamado, pero quiere que el Señor nuevamente lo ponga, ¿verdad? Que limpie su nombre, que su nombre pues estaba siendo calumniado, estaba por debajo, ¿cierto? Pero aquí lo que el salmista quiere es que Dios lo indique, que nuevamente lo ponga pues en el lugar donde debe estar, que es un hombre íntegro, que tiene sus manos limpias, y qué bueno acercarnos a Dios con manos limpias, ¿cierto? Delante de Dios, pidiéndole a Él. Bueno, nosotros hoy pedimos ¿qué? Misericordia. Hoy pedimos misericordia por los que desean hacernos mal, pero por sobre todo que siempre tengamos un canto de alabanza. Una alabanza siempre debe brotar de nuestros labios. Bien, que el Señor les bendiga.